Sí, buenos días. Bueno, vamos a continuar con la tercera y última mesa redonda de la mañana de hoy. Y en este sentido, bueno, pues agradecer a las personas que me acompañan, al doctor Koster, a quien ya conocéis, al doctor Lipper, al doctor Hervigio Corral y a la doctora Carmen Gasco. Nos pareció, bueno, lo primero que me gustaría hacer es felicitar al doctor Koster por su conferencia magistral de ayer. Yo creo que resultó interesante y, bueno, nos ayudó a reflexionar sobre todos estos puntos en los que venimos hablando desde ayer al mediodía y que tienen que ver con la cadena de supervivencia, esa cadena de supervivencia que todos conocemos, que está vinculada a los eslabones y, como dice ese refrán, pues una cadena al final tendrá la resistencia que tenga el más débil de sus eslabones. En este sentido, nos parecía importante, aprovechando la presencia de Rudy y de Freddy, el poder compartir con vosotros cómo son o qué se está haciendo, no solamente en nuestro contexto nacional, sino también a nivel europeo, para intentar que estos eslabones, que estos sistemas de atención integral o estos modelos de atención integral a la parada cardíaca, pues cada vez más, como nos dicen las recomendaciones del 2015, sean una realidad. Y sin más dilación, pues me gustaría introducir, ayer nos lo presentaron, al doctor Koster, cardiólogo clínico, en la actualidad es miembro del Comité Científico del Consejo Holandés de Resucitación. A los que le conocéis sabéis que durante años ha sido miembro del BOAR del Comité de Dirección del ERC y presidente del Grupo de Trabajo de Soporte Vital Básico de este grupo. Ha participado también en el LILCOR durante muchos años, entre los años 2005 y 2015, y fue vicepresidente del Task Force, del cual emanaron las recomendaciones en soporte vital básico en el año 2010. Actualmente participa también en el registro holandés de paradas cardíacas extrahospitalarias, que lleva por nombre ARREST. Luego, sin más dilación, Dr. Koster, thank you for being here. And you are welcome. Muchas gracias, doctor Koster. Muchas gracias y de nuevo bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias por esta invitación y me gustaría hablarles de cómo abordamos el tema de las paradas cardíacas fuera del hospital. Y, aunque inicialmente me han pedido que hablara durante 20-25 minutos, todos estamos de acuerdo en que lo más importante para una mesa redonda es hablar los unos con los otros, ¿no? Así que seré más breve. Voy a reducir mi presentación a 15 minutos, lo cual pues nos dará más tiempo para el debate. Pero quisiera empezar contándoles brevemente la historia de cómo pensamos en nuestras ideas, los 10 pasos para mejorar la asistencia en parada cardíaca. No sé si conocen esta frase, pero solo se puede mejorar lo que se mide. Realizamos nuestro primer estudio, que se haya hecho nunca, en 1995 en Holanda, sobre parada cardíaca. Hasta el 1997 era la primera vez en que medíamos los tiempos de respuesta, es decir, el tiempo transcurrido hasta la desfibrilación. Pero hasta entonces pensamos que lo hacíamos todo muy bien, que éramos muy buenos, pero cuando lo medimos descubrimos que no éramos tan buenos ni éramos mejores que el resto del mundo. Es decir, que nuestras ambulancias siempre llegaban demasiado tarde. Entonces, teníamos entonces 2 ambulancias hasta el año 2000 con enfermeros formados en intubación, desfibrilación, administración de fármacos, etcétera. En el año 2000, pues por primera vez introducimos DEAs como una prueba en la policía y también en los bomberos de Ámsterdam. Y al cabo de 3 años, cuando finalizó este periodo de prueba, se había demostrado que las DEAs eran seguras y además que eran muy eficaces en cuanto
al ahorro de tiempo que representaban, y solamente se nos permitió aplicarlas a gran escala cuando se aprobó legalmente que los DEAs los utilizaran también personal no médico. Hasta entonces solamente podían desfibrilar los médicos, y un bombero ni ningún otro profesional podía apretar el botón de la desfibrilación. Bueno, esto lo tuvimos que aceptar en el estudio, pero en el año 2003 se produjo la aprobación legal para todos, y esto constituyó un paso importantísimo. Hubo que esperar un tiempo hasta que la policía y los bomberos aceptaran esto como parte de sus tareas, y a partir del 2009 todos los policías en Holanda reciben DEAs y tienen autorización de utilizarlas y llegar junto con los que están en las ambulancias que llegan al escenario del caso. Luego, a partir desde entonces hasta la actualidad, ahora ya es algo que se hace, que es habitual en toda Holanda, y a partir del 2012 todos los centros envían mensajes SMS. Y en el año 2010 modificamos el sistema. Ahora ya no mandamos SMS, sino que utilizamos una aplicación más compleja, porque ya en el 2016 se usaban tanto los móviles que fue posible proceder así. ¿Cómo funciona este sistema? Pues es igual que ahora, se han hecho solo unas pequeñas modificaciones, pero en lo básico funciona así. Está la víctima y el centro de despacho sabe dónde está la víctima, indica la dirección o más o menos dónde se encuentra, y luego un sistema informático pues dibuja un círculo de unos 1000 metros de la víctima, y luego están los rescatadores que tienen que estar registrados, certificados, y a demostrar que han recibido un curso de soporte vital y de DEA. Y una vez que aprueban los cursos, que son normales y no especiales, ya están dentro del sistema y tienen que decir dónde viven y dónde trabajan. Tienen que dar un máximo de 5 localizaciones o direcciones, por ejemplo, dónde trabajan o dónde se encuentran de día, por la tarde y por la noche, no que estén siempre allí, pero por lo menos dónde viven y dónde suelen estar. Entonces, el círculo que está ahí indicará o determinará qué rescatadores están más próximos para llamarles. Empezamos con un máximo de 10 rescatadores que luego recibían un SMS para llegar hasta la víctima que está ahí, y ya pueden empezar con sus procedimientos automáticamente. Después, segundo paso, se identifica en el mismo círculo dónde están las DEAs. También hay un registro de DEAs indicando dónde se encuentran, y luego al mismo tiempo indica qué rescatadores del sistema están a 500 metros del DEA. También reciben un SMS indicándoles dónde pueden recoger el DEA, y luego van al paciente, y todo esto se hace a la vez en un proceso completo de SMS que normalmente se finaliza en 10 segundos. Lo siento. Uno de los vínculos, de las cosas que hemos descubierto, es que si se manda un SMS no lo recibe necesariamente y directamente el destinatario. Algunas veces a veces eso demora la llamada a un teléfono, así que puede ser un minuto o 2 minutos.
a veces hay un sistema financiero con el que se puede obligar a la empresa telefónica a aumentar la velocidad de esas llamadas, pero fue una de las demoras que teníamos que superar. Así que hemos estado trabajando con ese sistema. Hemos presentado ese sistema una zona de pruebas y entre el julio de 2009 y 2013, principios de 2013, y hemos comparado el resultado y las demoras en el periodo antes de la introducción y el periodo después de la introducción. La zona gris es el periodo de 6 meses en el que hemos decidido que hacía falta más práctica, no había que trabajar juntos todavía, pero hay un periodo máximo de 2 años antes comparado con 2 años después. Si viendo el sistema, hemos separado el sistema en zonas residenciales y víctimas que habían tenido un infarto miocardio en una zona pública. Hay zonas residenciales mucho menos cubiertos con DEAs. Así que vemos aquí abajo, en la última, no puedo indicarlo, pero vemos aquí estas últimas líneas 9, 9, 10, en la comparación pre y post. El tiempo de llegada de la ambulancia era de 9 minutos. 9 minutos y 10 minutos tardaba para que llegara a la ambulancia, que es mucho más tiempo de lo que nos gustaría. Así que es interesante ver quién da la primera descarga de desfibrilación. Antes de que empezáramos el estudio, el 73% que vemos a la izquierda de las cargas se daban en zonas residenciales y eran profesionales de salud. También la policía y los bomberos en 22%, y luego los ADES locales, que vemos los agentes de emergencias, 6%, tipo SAMUR. Después de introducir este sistema en las zonas residenciales, estos respondedores por SMS eran los responsables de la primera descarga en 17% o 70%, perdón, de los casos. O sea que ellos llegaban por lo menos en 17% de los casos. Podían llegar a la vez que los bomberos y la policía. En ese caso, muchas veces lo hacían los bomberos, pero eran muy rápidos. Así que estos primeros pasos que hacía falta estar solo a hacerlo era 17%, ahora son 14%. Voy a saltarme esto por cuestiones de tiempo. Y también me salto porque esto lo va a poner Freddy. Esto es cómo funciona en Holanda. Una persona se le manda a la víctima directamente, el otro va a la zona de emergencia de la víctima, a la centro de comunicación. Quiero centrarme en una cosa. ¿Dónde están las limitaciones del sistema? ¿Qué es lo que no funciona suficientemente bien en el sistema? Primero, yo creo que Freddy habló de ello y todos tenemos que hablar de ello. No funciona nada hasta que el despachador reconozca que es una parada cardíaca. Y por lo menos en una cuarta parte de los casos, el despachador no identifica un caso como parada cardíaca. Si es así, no va a funcionar nada hasta que se tome este primer paso. Luego, el despachador puede que no active este sistema de SMS porque cree que la ambulancia va a llegar enseguida, que generalmente no es así, pero es lo que creen. Ellos piensan que no es importante. Y luego el despachador puede pensar, bueno, este es un niño, no es una situación muy agradable, vamos a dejar esto a los voluntarios, vamos a dejar esperar a los profesionales porque los voluntarios no van a saber. Eso es una equivocación. Los voluntarios que están como parte del sistema pueden faltar, pueden estar demasiado lejos, llegando a un paciente demasiado tarde. Si estos voluntarios llegan demasiado tarde, demasiado frecuentemente,
se van a desmotivar, van a decir, bueno, ¿para qué voy a ir yo si va a llegar la ambulancia? Ya estará ahí. Y puede pasar lo mismo con los ADs en el sistema. Realmente, si no hay suficientes DEAs en la zona, no podemos tener un impacto. ¿Cuántos minutos me queda? 5 minutos, ok. Así que las oportunidades, y eso es un tema abierto, tenemos que enseñar mucho mejor a los despachadores, esas personas que administran el tratamiento. Como ha demostrado Freddy en su grupo, aunque no se ha desarrollado mucho, en principio hemos visto que ¿por qué no vamos a enseñar al despachador lo que está pasando in situ? Porque hemos visto lo que cree que es el despachador, que puede ser muy diferente de la situación real. O sea que el despachador puede preguntar si está la víctima en el suelo, está horizontal, pero puede haber la información a veces no es exactamente precisa. Hay muchos ejemplos de una falta de comprensión, a lo mejor la persona está medio tumbada, pero no completamente, etc. Puede haber demasiados DEAs bajo llave en una oficina. Las oficinas cierran a las 5, en España a lo mejor cierran a las 7 de la tarde. Por la noche estos DEAs no están disponibles. Si un DEA está detrás de una llave, pues no vale. Hay que sacarlo fuera y que esté disponible. Otra cosa, ¿cuántos DEAs necesitamos? Intentamos hacer algún tipo de análisis. Hay un pueblo que se llama Den Helder, pequeñito, seguramente no lo conocerán. Hicimos un cálculo en este pueblo pequeño, pensamos, ¿cuántos DEAs necesitamos? Bueno, pues si solo tenemos 25 disponibles, el círculo alrededor del DEA tiene que ser más grande para cubrirlo, porque si tenemos más DEAs podemos cubrir la ciudad de forma mucho más adecuada. Y el segundo enfoque, no voy a soltarme este sí vale. El primer círculo a la izquierda tenemos los 3 voluntarios preparados, disponibles en una situación concreta. A la derecha tenemos 15 de estas personas. Vamos a suponer que uno de los 3 de los usuarios van ahí. O sea que alertamos a todos y 2 de los 3 no van y uno sí va. Pero el problema, la probabilidad, la posibilidad en una situación de mucha densidad de tráfico, la posibilidad... Hay más probabilidad de que uno esté cerca si hay muy pocos, pero tiene que haber una relación entre el tiempo de respuesta y la densidad de ayuda disponible, o sea, la densidad de estas personas. Hemos visto una relación entre el tiempo hasta desfibrilación, desde la llamada al centro de comunicación. Si no hay DEAs disponibles, el tiempo es más de... El tiempo hasta de desfibrilación son 10 minutos. Típicamente tenemos el tiempo de respuesta de la ambulancia. Si tenemos entre 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 DEAs disponibles dentro del círculo, vemos que el tiempo de respuesta decrece, se reduce. Vemos que la probabilidad de que haya más de 6 disponibles sería un tiempo muy corto. Así que si tenemos, lo más común es 1 a 2 disponibles para mandar. Así que tenemos que mejorar, tenemos que tener más DEAs. Y nuestra norma es que necesitamos entre 3 a 4 DEAs por kilómetro cuadrado para cubrir una zona residencial. Sé que en Dinamarca, en Estocolmo, han tenido enfoque diferente y han hablado de grids o redes de 100 metros, o sea, como una rejilla de población. Nosotros hablamos de DEAs por kilómetro cuadrado. Y pasa lo mismo para los rescatadores, los respondedores. Si solo hay 1 o 2 DEAs disponibles,
parece que el tiempo es mejor, pero hay 30 disponibles. El tiempo hasta la desfibrilación se reduce de forma marcada y seguramente se acordarán de ayer que esto tiene un impacto enorme sobre los resultados y la supervivencia. Así que mi mensaje principal, bueno, me voy a saltar les voy a poner simplemente uno. Hemos empezado a la izquierda con este mensaje, ve a tal calle y empieza con RCP. Ahora usamos el smartphone, tiene muchas ventajas. Ahora sabe dónde está el rescatador, el respondedor, porque tenemos un GPS, ya es parte del teléfono y pone un mapa, un plano hasta ese punto para el rescatador, para que pueda ir ahí. Y eso es necesario. Yo también soy parte del sistema en la zona en la que vivo, incluso aunque yo llevo 35 años viviendo en la misma zona, a veces recibo un mensaje para ir a tal calle que está a 5 manzanas de donde vivo. Y he tardado un poco en a ver, ¿qué calle es esta? Porque son pequeñísimas demoras críticas, porque estás pensando en vez de moverte. Y con un plano así, eso ayuda muchísimo a llegar más rápidamente. Así que hay muchas oportunidades ahí. Y nosotros pensamos de lo que sabemos ya, que la respuesta en la comunidad, estos respondedores legados, digamos, no profesionales, pueden ser muy eficaces en reducir el tiempo hasta la desfibrilación y mejorar mucho la tasa de supervivencia. Así que estamos empezando a rasgar sobre este desarrollo para mejorarlo. La densidad está ahí, vamos comenzando, estamos en el buen camino y hay nuevas tecnologías. Y ahora mismo el smartphone para mí es la nueva tecnología par excellence. Mi nieta lo piensa. Ella piensa que el smartphone siempre ha estado, que lleva 1000 años. Bueno, pues voy a parar aquí en este punto porque se me acaba el tiempo y quiero dejar espacio para poder hablar después. Muchas gracias. Okay, thank you very much, Rudy. Muchas gracias, Rudy, por esas cifras tan interesantes. Yo creo que to discuss all together. Después tendremos la posibilidad de hablar todos juntos. Ahora al doctor Hervigio Corral. Yo creo que es amigo y conocido por todos nosotros y aún así sí que me gustaría daros algunos datos, ¿no?, acerca de su currículum. Le pedí que me hiciera llegar un breve currículum y os puedo contar lo que es breve para Hervigio, porque la verdad es que tiene un currículum, yo diría que muy extenso, ¿no? Más de 30 años como médico de emergencias, es médico especialista de familia y máster en Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad. En la actualidad, Hervigio es el jefe del Departamento de Capacitación, Calidad e Investigación del SAMUR, Protección Civil de Madrid. Los que le conocemos, los que le conocéis, sabéis que ha sido el director del SAMUR durante 11 años. Acerca de sus artículos y de sus publicaciones no os digo nada, se cuentan por decenas y por más de 100 en congresos nacionales e internacionales. Tiene también una intensa actividad docente en varios másters, tanto en la Universidad Complutense como en la Universidad Autónoma, y tampoco os voy a detallar el grado de reconocimientos, ¿no?, y medallas que tiene al mérito policial, al mérito civil en su dilatada trayectoria. Por tanto, Hervigio, un honor tenerte con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, daros las gracias a todos. Cuando propusimos la realización de este congreso, y sí quiero hablar sobre ello, ¿verdad, Carlos? Nuestro amigo, o nuestro presidente, y sin embargo amigo, ¿no?, si habría que decirlo, doctor Fernández Lozano, bueno, pues fue allí en una mesa muy pocos y no pensamos nunca que de aquella idea surgida hace poco más de medio año, bueno, pues
tuviéramos esta respuesta, por lo cual de verdad que os lo agradezco mucho. Sin duda este es un embrión de lo que debe ser el Consejo, de lo que creemos que a partir de ahora debe ser el Consejo y sin duda con vuestro apoyo esto va a poder ser posible. Bueno, y ahora hablo, siguiendo un poco las directrices de mi presidente y el tema del máster y el commander y eso, voy a intentar explicar las virtudes y defectos de un modelo de trabajo, de un sistema de emergencias que está dirigido fundamentalmente a las patologías tiempo-dependientes, ¿no? Nuestro objetivo desde hace ya muchos años ha sido ser eficaces, ser eficientes en aquello por lo que creemos que el ciudadano más nos necesita. Es por aumentar la supervivencia en las patologías críticas, en las patologías tiempo-dependientes. Y sin duda no hay otro paradigma de ellas como la parada cardíaca, ¿no? No sé dónde tengo el mando. Aquí, vale, lo he dejado aquí. Bueno, entonces de nada felicito al doctor Koster por esa excelente presentación y sobre todo por ese excelente sistema, ¿no? Felicitación que aunque todavía no ha hablado, se la extrapolo al doctor Lipper. Me parece que su trabajo con el segundo y tercer eslabón son encomiables, ¿no? Bien, como decía, el SAMUR está dirigido completamente hacia estas patologías. Hasta tal punto es así que la supervivencia en las paradas cardíacas constituye uno de los 5 indicadores estratégicos, como es la supervivencia en los 7 días en el politrauma, etcétera, o la satisfacción de los pacientes. Y hasta tal punto estamos implicados con ello que, por ejemplo, todos los directivos desde hace tiempo tienen entre su variable el porcentaje de recuperación neurológica en las paradas cardíacas. Nuestra subdirectora, Isabel Casado, que está en la sala, tiene como una parte importante de su variable, como lo tuve yo en su momento, la supervivencia en las paradas cardíacas. Y si obviamente esa supervivencia baja, tiene que cobrar menos. Es lógico, ¿no? Algo habrá hecho mal, ¿no? Y yo creo que esto es la correspondencia que queremos darnos en la implicación con este trabajo, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Y hemos llegado a un punto en el que todo el colectivo, completamente, una parte de su variable depende de la supervivencia en las paradas cardíacas. Tenemos un objetivo común: conseguir recuperar, y ahora mismo nuestro objetivo es un 15%, es el objetivo de productividad que tenemos todos los trabajadores del servicio, y si bajamos de ese 15% en el periodo semestral en el que se computa esta productividad, obviamente todos cobramos menos. Pensamos que esto es lo que tiene que ser para implicar a todo el servicio en un objetivo común. Un objetivo compartido con los ciudadanos, hasta el punto que, si ustedes abren la página web del SAMUR, verán nuestra supervivencia a lo largo de todos estos últimos. Esta es una captura de pantalla que he hecho ayer para ser actual. De manera que nosotros ponemos nuestra supervivencia en las paradas cardíacas sin deterioro neurológico en nuestra web para que todo el mundo lo vea y todo el mundo nos pueda o aplaudir o reprochar que vamos mejor o peor. Igual que ponemos nuestros tiempos, a la supervivencia en los pacientes críticos, etcétera, ¿no? Creemos que es un grado de comprometerse importante con respecto a aquello que el ciudadano creemos que más les interesa de nosotros, ¿no? Y por eso desde hace muchos años quisimos reforzar todos los eslabones de la cadena. No hay que aquí inventar el agua tibia para saber que la fortaleza de la cadena depende del eslabón, etcétera, etcétera, ¿no? Y quisimos, y aunque no es políticamente correcto poner una cadena de 5 eslabones, no he puesto la de la AJA porque parecía muy mal, sí creemos que el cuarto eslabón tiene suficiente peso como para desarrollarlo en 2 eslabones, el extrahospitalario, el de los cuidados por suscitación, también hospitalario, etcétera, ¿no? Porque también nosotros tenemos, con respecto al hospital donde lo llevamos, nuestra responsabilidad. Si nosotros no trasladamos al hospital más adecuado, nosotros tenemos responsabilidad de no haber llevado al paciente al lugar más adecuado donde tienen los mejores medios, y hasta en ese punto creemos que tenemos que estar comprometidos, ¿no? Vamos a hablar de lo que hemos intentado hacer, en algunos casos conseguido, en otros no, con respecto a los diferentes eslabones. Y vamos con ese primer eslabón que el doctor García del Águila decía olvidado, ¿no? Y sin duda tiene parte de razón en eso, ¿no? Bien, nos dimos cuenta de que solamente la mitad de las paradas cardíacas entraba como un código en el que nosotros pudiéramos presuponer que había una parada cardíaca, ¿no? Y en el resto, pues no lo teníamos muy claro. Y no nos podíamos poner a hacer una regulación
para perder 3 o 4 minutos. Queremos que nuestro tiempo de gestión, y así lo tienen los operadores de la central, todo el mundo en SAMUR tiene indicadores de productividad, tienen que despachar en un tiempo máximo cada una de las llamadas. Y preferimos un despacho con errores a una regulación sin ella. Preferimos acortar los tiempos de despacho a tener una mayor seguridad, y lo pagamos con un 11% de negativos, a tener una mayor seguridad y tardar 3 o 4 minutos en salir. Y por lo tanto, basado en esto, hacemos una gestión de las llamadas enormemente ágil, y otro de nuestros compromisos con el ciudadano, de manera que el ciudadano sea el principal control de calidad de nuestro servicio. Mandamos un SMS al teléfono del ciudadano cuando salimos, para que él nos demande cuando llegamos tarde. De manera que cada persona, cada ambulancia que sale hacia un lugar sabe que el ciudadano está con el tiempo contando, tic-tac, tic-tac, diciendo cuánto tardan estos, porque tiene el tiempo de salida de la ambulancia en su SMS. Bien, este es un gráfico que he hecho de una serie de 1.700 paradas en las que hemos comparado aquellas paradas en las que atendimos por encima de 8 minutos y por debajo de 8 minutos. Está muy claro. Y tiene un estudio estupendo Fernando Rosell con respecto a las paradas andaluzas, en las que también estudia el mismo parámetro. Y los resultados son similares, ¿no? Un 20% de supervivencia sin deterioro neurológico en aquellas paradas en las que llegamos en menos de 8 minutos, y un 7,96 en las que llegamos después de los 8 minutos. Yo creo que esto no tiene discusión. Tenemos que proceder intentando mandar las ambulancias de forma muy ágil, aunque a veces vayan a negativos, ¿no? Y, por supuesto, la RCP transtelefónica. Y aplaudo enormemente el trabajo que hicieron en el Consejo con respecto a esto, ¿no? Este es un gráfico que le debo a una compañera del servicio que ha hecho esto de forma tan excelente y que lo presenta en un congreso, ¿no? Esta compañera, que se apellida Tejero, realmente ha hecho un trabajo enorme para que toda la central pues tenga muy claros estos puntos, ¿no? Hasta en un 30% de las paradas del último año se hizo red RCP transtelefónica. No estamos orgullosos de este porcentaje, pero creemos que irá aumentando. Tenemos procedimentados, obviamente, cómo hacer esa RCP transtelefónica, no solo en la reanimación cardiopulmonar, sino en todas estas circunstancias que ustedes ven aquí, ¿no? Y esto está procedimentado, está a su alcance en nuestra web, ¿no? ¿Qué haríamos en el segundo eslabón? Nos encantaría tener desarrollado el segundo eslabón como lo tienen en Holanda o en Dinamarca. Hemos hecho lo que hemos podido con este segundo eslabón, ¿no? Hemos formado a lo largo de los últimos años, de una forma con mayor o menor calidad, en algunos casos con más, en algunos casos con menos. Calculamos a unas 300.000 personas. En el año pasado, 34.500 alumnos. Pero sobre todo, fíjense en la parte granate de arriba del gráfico, porque quizás esa es la parte más eficiente. Esos son los primeros respondientes, esos son los policías, son los bomberos, esos son los vigilantes jurados, digamos, aquellas personas de primera línea que con más facilidad se van a encontrar con la parada cardíaca. Y en eso hemos seguido manteniendo el mismo número. Hoy, 7.000 policías municipales de Madrid están formados en técnicas de RCP Condesa, ¿no? Y eso es bastante importante en nuestra respuesta, ¿no? Hemos hecho fomento de estas maniobras en aulas SAMUR que creamos en nuestras bases, programas como Alertante en tu barrio, como digo, a toda la Policía Municipal, y en los últimos años a toda la Policía Nacional que sale de la Academia de Ávila, ¿no? Prácticamente todos estos están formados por nosotros, ¿no? Porque este es el porcentaje que hemos visto últimamente, el porcentaje de testigos en nuestras paradas. Esto es ya de hace un tiempo, quizás haya aumentado algo eso, pero como esto es lo que tengo estudiado, esto es lo que les pongo, un 31% de los casos hay presencia de primer respondiente en nuestras paradas. Con esta distribución, como vemos, policía 25%, sanitarios entre los dos son la mayoría, pero viandantes tenemos un 21%. Hay que seguir trabajando en esto, ¿no? Y es que vemos que hay una diferencia enorme de supervivencia también en esa serie de paradas, en aquellos casos en los que había un primer respondiente cuando nosotros llegamos o no había un primer respondiente, de un 21% a un 12%. Tenemos claro que tenemos que seguir en esta línea, ¿no? Vamos a ese tercer eslabón, el de la desfibrilación semiautomática, y seguramente, como decía nuestro ínclito presidente, el que tenemos peor desarrollado seguramente en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, nosotros intentamos desde hace mucho tiempo fomentar esto, ¿no? Desde el año 95 todas las ambulancias de soporte vital básico de SAMUR tienen desfibrilador semiautomático, y sin duda en su momento fue también algo pionero, ¿no? Desde el año 2007 creamos con una empresa
lo voy a decir, ¿por qué no?, con Telefónica, una serie de columnas de rescate que están puestas en algunos centros comerciales, etcétera, en todos los polideportivos municipales. Unas columnas que tienen la bondad de estar conectadas al 112, a nuestros operadores del 112, de manera que cuando alguien quita un desfibrilador de la columna, por un sensor de presión nos sale una carta de llamada sin voz y sabe el operador que tiene que mandar una ambulancia sin hablar con nadie, ¿no? Quizás esto es la bondad que tiene estas columnas, aparte obviamente de tener desfibrilador, ¿no? Porque hemos visto, obviamente, la diferencia abismal de supervivencia sin deterioro neurológico en aquellos casos en los que hay desfibrilador con respecto a los casos en los que no hay. Desfibrilador me refiero de acceso público. No, aquí obviamos en estos gráficos las desfibriladores de nuestras básicas, etcétera, etcétera, ¿no? Desfibrilación de acceso público, hay una diferencia muy importante de supervivencia con respecto a aquellos casos en los que no hay desfibrilador, ¿no? Vamos al cuarto y olvidado eslabón en este congreso. Decía Javier García del Águila que el primer eslabón estaba olvidado. No. En este congreso se ha hablado fundamentalmente de los tres primeros eslabones y parece que el cuarto eslabón se le da por supuesto a todo el mundo, que todos lo hacemos bien y que para todos es lo mismo. En absoluto estamos de acuerdo y en SAMUR nunca hemos creído en esto. Creemos que hay gente que hace las cosas mal dentro de nosotros mismos, gente que las hace bien, y nos hemos empeñado mucho en formar a todos nuestros médicos, enfermeras y técnicos en que mejoren, porque realmente hay una gran diferencia de supervivencia entre ser manejado por unos profesionales u otros, por un sistema u otro. Por lo tanto, hemos dado una importancia enorme, tanto como los demás, al cuarto eslabón de la cadena, los cuidados extrahospitalarios de SVA, ¿no? Y por eso formamos a todos, y no es políticamente correcto, esto cambiaremos, sí, Fernández Lozano, al ERC en breve toda la formación, pero todos nuestros médicos, enfermeros y técnicos son proveedores de soporte vital avanzado, soporte vital básico, hasta ahora por la American Heart, haciendo estos reciclajes, estos cursos cada 2 años mínimamente, ¿no? Como mínimo. Todas las paradas, y esto sí que es importante, son atendidas por 2 médicos y 2 enfermeros. No es posible que nosotros atendamos una parada cardíaca con un médico y un enfermero cuando llegas al hospital y hay 3 o 4 médicos, 3 o 4 enfermeros para atender el mismo evento. ¿Por qué nosotros con nuestras manos y nuestra tricotosa atendemos una parada cardíaca o un politrauma con un médico y un enfermero? ¿Por qué? ¿Por qué ese déficit de cuidados? ¿Por qué teníamos que tener eso? De manera que en todos los pacientes críticos, no solamente en las paradas cardíacas, van 2 médicos. Tenemos ahora mismo 3 médicos en 3 vehículos jefes de guardia. Tenemos una enfermera en un vehículo y pronto serán 2, para que en todos esos casos tengamos 2 profesionales y les puedan dar unos cuidados similares a los que se les da en un departamento de urgencias de cualquiera de los hospitales de tercer nivel de nuestra ciudad, ¿no? Y esto es, sin duda, un avance en calidad enorme, ¿no? Y, por supuesto, extrapolar los cuidados. Tenemos ya muchos métodos diagnósticos y terapéuticos diferentes. ¿Por qué tenemos que seguir actuando como Peter Safar? Aquí lo que se ha visto es que seguimos de cara a los soporte avanzado y no hemos avanzado en los últimos 40 años prácticamente nada. La adrenalina y la duda de amiodarona y lidocaína, ¿y qué más hemos hecho? ¿Qué más hemos hecho? Porque ¿qué se ha hecho con las 5H y las 5C? No se ha hecho nada. Sí que están ahí, pero ¿quién hace algo? ¿Quién tiene ecografía en la escena? ¿Quién tiene analítica en la escena para descubrir la hiperhipopotasemia? ¿Quién está comentando aquí estudios sobre eso? Aquí no se ha hecho nada de eso. Mucho desfibrilador y mucha formación, pero ¿quién está haciendo nada con respecto a los cuidados de soporte vital avanzado? ¿Qué pasa? ¿Seguimos trabajando como Knickerbocker o Safar o Zoll? ¿Qué hacemos? Lo mismo de hace 40 años. ¿Así vamos a mejorar? Por lo tanto, tenemos analítica desde hace muchos años en la escena, y ya tenemos, al tener analítica, sabemos que, por ejemplo, y este es un estudio que se va a publicar en breve, que en aquellos casos en los que la PCO2 es menos de 35, la primera sangre, porque está procedimentado, que la primera muestra sanguínea que saca la enfermera va directamente al analizador, que tarda no más de 3 minutos en sacarnos el resultado. Que en estos casos tenemos unas probabilidades, si vean los ratios ahí, mucho mayores de que el paciente sobreviva que si no sobrevive. Por lo tanto, tenemos un reloj metabólico. Y fíjense en ese reloj, si se fijan bien, los números no son números normales, sino que son los números del pH. Tenemos un reloj metabólico que nos dice que si hemos llegado a un paciente y que es que el primer pH es 7,10, tenemos que matarnos por él. Y que si llegamos y tiene un pH de 6,7, pues seguramente tenemos un factor para tomar la decisión de abandonar las maniobras
antes de lo que es, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué tenemos que seguir con las anteriores? ¿A quién se le ha ocurrido, y lo oí ayer, desgraciadamente, a uno de los ponentes, que a los 20 minutos hay que dejar las maniobras? ¿Pero qué barbaridad es esa? ¿Cuánto daño pueden hacer opiniones como esas? Eso es completamente absurdo. Tenemos pacientes que después de 1 hora, y está hoy con nosotros el doctor Lionel Landot, que es el máximo precursor de la ECMO extrahospitalaria en el mundo, que después de ponerle la ECMO 1 hora después, el paciente se recupera sin deterioro neurológico, hasta 1 hora con maniobras de reanimación. Y le han puesto la ECMO y resulta que sobrevive sin deterioro neurológico. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Pero cómo es posible que sigamos pensando estas barbaridades? ¿Qué es esto, no? O sea, que dejamos los cerebros vivos porque el corazón está todavía sin latir, pero no nos estamos dando cuenta de la responsabilidad que tenemos al hacer esto. Esto es completamente absurdo, ¿no? Y sí, ponemos más desfibriladores en los autobuses. Estas son las medias de analíticas que vemos en los pacientes que se recuperan neurológicamente a cíntico. Por lo tanto, si el primer pH cuando llegamos es 7,20, tenemos unas probabilidades enormes de que ese paciente sale. Y hay que luchar con él 20, 30, 40 o 50 minutos. Hay un estudio de Nagao con 40 y tantos mil pacientes hace poco que nos recomienda, según sus resultados, que prolonguemos en los ritmos no desfibriladores hasta los 40 y los desfibriladores hasta los 44. Basado en un montón de pacientes, ¿no? Está claro que esto tiene que cambiar. ¿A quién se le ha ocurrido? ¿En qué se basa? ¿En qué evidencia se basa el acabar la resucitación a los 20, a los 30 minutos? ¿En qué se basa? Que me enseñen un estudio. ¿Quién ha hecho esas recomendaciones? ¿En base a qué? Son recomendaciones firmemente apoyadas en el aire. No lo entiendo para nada, ¿no? Por lo tanto, tenemos más medios. ¿Por qué no les usamos? Una analítica vale 4 euros hacerla al inicio. Vale menos que seguramente otras de las muchas cosas que tenemos, ¿no? Mayor capacidad para actuar en los 5H y los 5T. Bueno, aparte de la toracotomía, que es una cosa excepcional, ecografía, y antes ha hecho el doctor Alonso un fantástico, de las mejores ponencias que he visto sobre ecografía, ¿no? Y nos ha puesto en un cuadrante lo que debería ser para todos algo que fuera un procedimiento que tuviéramos grabado a fuego en la cabeza. Las 4 patologías que tenemos que identificar y que las identifica cualquiera cuando estamos en una parada cardíaca que nos sale con un ecógrafo. Nosotros ya no tomamos el pulso la mayoría de las veces, ponemos el ecógrafo en subesternal. Se tarda menos. Le pones el ecógrafo, si está encendido el ecógrafo, se lo pones, pues tiene latido o no tiene latido, es eficaz, es eficiente, no tiene. La mayoría de las disociaciones electromecánicas no existen. Era un invento, la mayoría de ellas laten. Cuando creíamos antes que era una disociación electromecánica. ¿Por qué no usamos la ecografía en la escena? No lo entiendo. Y nos apoyamos con la QCPR, ya se ha visto, con la canometría, por supuesto, y ahora, pues si la oximetría cerebral nos da buenos resultados en cuanto al estudio que está haciendo, que antes ha presentado a mi compañero Pedro Ruiz, pues obviamente, ¿por qué no? Si sabemos que el masaje cardíaco lleva un flujo cerebral y lo vemos con la oximetría cerebral bueno, pues tenemos un indicador más de guía del masaje cardíaco. ¿Que eso nos seguimos guiando? ¿Por los 6 centímetros y los 110 latidos por minuto? ¡A ojo! No, hombre, no, por Dios. Hay que echar al reanimador que no tiene buenas cifras de CO2, hay que echar al reanimador que no tiene buenas cifras de simetría, por Dios, y poner a otro, hay que cambiarlos. ¿Quién ha dicho lo de los 2 minutos? ¿En qué se han pasado? A veces al minuto ya no está dando buen masaje. Tenemos ahora guías para hacerlo. Estamos todavía en la época pre-Peter Safar, por Dios. La ECMO, bueno, no voy a hablar de esto porque Lionel, sin duda, admirado por mí, y yo creo que por mucha gente, nos va a dar una charla excelente de cómo un servicio como el SAMI de París ha conseguido salir de este ostracismo y de esta cáscara en la que nos han metido muchos para idear nuevas cosas para mejorar los índices de supervivencia, ¿no? Hicimos este estudio, no sabíamos cómo comparar los casos en los que había habido una SVA y los casos en los que no había habido, porque en todos nuestros casos siempre ha habido SVA. Entonces ideamos, bueno, vamos a comparar las paradas cardíacas en las que ha llegado primero una SVA con las paradas cardíacas en las que la SVA ha tardado y ha llegado 10 minutos después de la SVB. Y entonces así, bueno, no es muy claro porque al final interviene la SVA, pero por lo menos decimos, ¿qué ha pasado con esas paradas en las que la SVA no ha llegado en los primeros 10 minutos? Pues fíjense, la diferencia abismal. Y llega a todas SVA, O sea, el cuarto eslabón vale para algo, ¿no? Digo yo, ¿no? Yo pienso que merece la pena el invertir en eso también, ¿no?
Y vamos al quinto, los cuidados por resucitación. Está claro que creo que tenemos responsabilidad en dónde llevamos los pacientes. Nosotros en su momento con el trauma creamos en Madrid el que digo trauma. Es increíble que haya salido desde un servicio de emergencias como el nuestro, que además no está ni siquiera en la Comunidad de Madrid, y que nosotros hayamos decidido que solo llevamos los pacientes de trauma a los hospitales que estén preparados. ¿Por qué sabemos que están preparados? Porque teníamos un seguimiento de más de 20.000 pacientes a lo largo de los últimos 20 años, en los cuales habíamos visto que aquí la supervivencia era de tal, aquí tal, y que era estadísticamente significativo. Y que tenemos esa responsabilidad con los pacientes. Simplemente con ese cambio organizativo, 7% de supervivencia al año siguiente mejoró la del trauma. Alguien lo tendría que haber hecho, que no fuéramos nosotros, ¿no? Alguien con poder organizativo arriba, pero obviamente nosotros nos negamos a hacerlo. Es igual que hacemos con la parada cardíaca. Se lleva a los centros que tienen hemodinámica 24 horas y que tienen la posibilidad ahora de ECMO, porque hay algunos pacientes que pueden requerirlo. ¿Y por qué les vamos a llevar a otros hospitales que no sean esos? ¿Dónde llevarías tú a tu hermano, a tu padre, a tu hijo? ¿Dónde lo llevarías? Pues a ese mismo sitio. Llevas a tus pacientes, ¿no? Y por supuesto aquellos que hagan hipotermia, ¿no? Está claro que tenemos que seguir esto, somos responsables. Nuestro indicador de supervivencia no es al dejarle en el hospital. Nosotros no somos trasladadores de carne en mal estado. Nosotros tenemos nuestro trabajo, tiene que influir claramente en la supervivencia de los pacientes. Por eso nuestro indicador de trauma es a los 7 días, de manera que dejamos en manos de nuestros compañeros del hospital nuestro indicador. Y por lo tanto le tenemos que llevar al sitio donde sepamos que va a ser mejor atendido, ¿no? Así seguimos a todos los pacientes críticos a las 6 horas, 24 horas y a los 7 días. De manera que también el profesional, y es muy importante para ellos, tiene un feedback de lo que ha hecho, de la correspondencia entre su diagnóstico, su tratamiento y el resultado final, ¿no? Implantamos en Madrid la hipotermia prehospitalaria. En un principio con líquidos, cuando sale el estudio que dice que lo malo es el método, no la hipotermia, todo esto se ha malinterpretado normalmente. La hipotermia sigue siendo muy eficaz, muy eficaz hecha desde el punto de vista prehospitalario, ¿no? Pero obviamente el método no era el correcto. El inundar de líquidos fríos era sin duda lo que alteró aquel estudio, ¿no? Hicimos un estudio de casos y controles con los primeros casos, en el que con todos los jefes de servicio de las unidades de cardiología donde llevamos a los pacientes, y bueno, nos salió significativo la supervivencia en los primeros meses, ¿no? Hemos visto que en aquellos casos en los que se hizo hipotermia, para nosotros la hipotermia fue excepcional, nos dio un salto enorme de supervivencia, ¿no? En aquellos casos en los que se hizo hipotermia prehospitalaria versus la que se hizo también hospitalaria. No hemos querido comparar hipotermia contra no hipotermia, si no los resultados serían enormes. Hipotermia prehospitalaria más hospitalaria contra hipotermia hospitalaria. Las diferencias son significativas, son enormes, ¿no? Y al final, ¿en qué redunda todo esto? Damos más oportunidades a los pacientes. Al final es eso, ¿no? Y al final ese es el objetivo de los servicios de emergencia. Dar más oportunidades a los pacientes. ¿A qué pacientes? A aquellos que tienen más posibilidades, y por eso los medios, y por eso tenemos estos medios y la formación, etcétera, etcétera. Y en estos últimos meses en los que se ha hecho un desarrollo bastante especial de la formación en analítica, etcétera, etcétera, hemos alcanzado los mejores resultados, y estas son tasas de ROX, ¿eh? Ojo, tasas de ROX, yo no pongo las gráficas, y no es una crítica al hiper, aunque un poco sí. Yo no pongo las gráficas solamente de los pacientes con ritmos desfibrilables. Yo pongo una gráfica en la que están todas las paradas cardíacas, traumáticas, médicas, desfibrilables o no desfibrilables, y quitamos las presenciadas. Para nosotros una FV que se produce delante de nuestras narices no puede tener el mismo desarrollo que una parada cardíaca que nosotros no presenciamos, ¿no? Para nosotros la parada cardíaca que mide el servicio es la que nos llaman y ya está parado, porque juzga el tiempo de llegada, juzga la distribución de las bases y por lo tanto la organización completa del servicio, juzga la formación del personal, la tecnología, etcétera. Y por lo tanto quitamos de este gráfico, están quitadas todas las paradas presenciadas, que son las que mejores resultados tienen, ¿eh? En los últimos resultados del último año, 60% de ROX, están todas, ¿eh? En líneas generales, y para concluir, hemos hecho en el primer eslabón un despacho de llamadas más ágil, minimizando el tiempo de regulación, y estamos implementando lo que podemos, la RCP transtelefónica, que creo de una forma bastante correcta. Formación a la ciudadanía y en especial a la policía, porque es la que estamos viendo que es que con mayor porcentaje de casos lo encontramos en nuestras paradas, ¿no?
Las unidades deben portar DESAs y es necesario influir en los DESAs, y en esto me alío con todas las iniciativas que aquí se han dicho, ¿no? Todos los pacientes somos atendidos por 2 médicos y 2 enfermeros. Esto es crucial, ¿no? Hay que incorporar la tecnología que nos permita una mayor calidad de cuidados, sin duda, ¿no? Porque hay que dar más oportunidades. Hay que dar más oportunidades, ¿no? Y obviamente transferencia a centro útil, útil con todas las palabras. Esto es clarísimo. Tenemos que transferir al centro útil. Y al final alguien puede decir, bueno, vosotros, muy bien, habéis sacado más arroz, pero nos habéis inundado seguramente las unidades de cuidados intensivos de pacientes con problemas neurológicos, con pacientes vegetativos, etcétera. Pues no es así. Hemos conseguido que en estos meses en los que se ha conseguido un mayor porcentaje de ROCs, también haya aumentado el porcentaje de pacientes sin deterioro neurológico. Y vuelvo a decir, están todos los pacientes, están los traumáticos, están los desfibrilables, están los no desfibrilables. Por cierto, desconfíen de cualquier estudio que les presente que en ese estudio hay más de un 50% de ritmos desfibrilables. Es mentira. Nosotros tenemos en nuestras paradas un 39% de pacientes en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. El resto son no desfibrilables. Estos resultados se refieren a eso. Si alguien les presenta un estudio en el que en las paradas que atiende el 80% son desfibrilables, está mintiendo. Está artefactando el estudio para tener mejores resultados. La realidad es que nunca en ninguna población hay más del 50% de pacientes en paradas con ritmos desfibrilables, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que les tenía que decir. Luego a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por el énfasis, por esa serpiente que llamáis, que nos contaba el otro día también el compañero Elías del ROS, y por esas tasas, ¿no?, de CPC1 y CPC2 tan favorables y tan esperanzadoras. Y damos entonces ahora la palabra al doctor Freddy Lipper, al que hemos tenido la ocasión de escuchar en la mesa anterior. El doctor Lipper es el director ejecutivo del Servicio de Emergencias Médicas de Copenhague y es presidente también del Comité de Resucitación de la ciudad de Copenhague. Es profesor asociado de la Facultad de Salud y Ciencias Médicas de la Universidad de Copenhague y, como nos ha comentado esta mañana, es miembro fundador y miembro del Comité Ejecutivo de la Global Resuscitation Alliance, de la Alianza Mundial de Resucitación. A su vez, es miembro fundador de la Red Europea de los Sistemas de Emergencia Médica y organizador del congreso que les ha contado a ustedes y del cual tienen información en los stands de la entrada de Copenhague del año 2016, 2017 y esperamos también que del año que viene. Muchas gracias, Freddy. Thank you very much. How long time do I have? Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo antes del almuerzo? Dígame, por favor. 15 minutos, si es posible. Bueno, intentaré. Muchas gracias. Bueno, voy a saltar algunas. ¿Qué es danés? Pues para mucha gente bollería danesa. Pero ahora sabemos más, es más que eso, por lo menos en lo que se refiere a la supervivencia. En poco tiempo hemos mejorado muchísimo. Sabíamos que hacíamos antes y ahora... Y tenemos la receta para mejorar más. Esta es la historia que les voy a contar sobre el caso danés. Bueno, tengo muchos ejemplos, pero solamente veremos unos pocos. Pero quisiera que vieran un vídeo antes de comer. ¿Qué es el caso danés y el modelo de Copenhague? Los datos que voy a presentar aquí son nacionales, no incluyen solamente a Copenhague, sino que se refieren a todo Dinamarca. ¿Qué hemos conseguido? ¿Cómo podemos mejorar más? Y luego también encontrarán links en las presentaciones para que les llevaran a las referencias. Tenemos nuestros servicios de emergencia como todo el mundo, con sus ambulancias, sus médicos que salen. Yo antes trabajaba en la unidad de cuidados críticos en el hospital de hace 25 años. Ahora luego trabajé en cuidados intensivos, luego en el
centro de trauma que se estableció entonces y luego salí a la calle para servicios médicos de urgencia, servicios avanzados. Y estos años, la verdad es que me he dado cuenta de que hace falta tener un sistema para salvar una vida, como dicen en Seattle. Yo pensaba que salvaba vidas cuando estaba en la UCI o en urgencias o en los servicios prehospitalarios como médico, pero es todo el sistema lo que salva las vidas. Es cuando todos los eslabones funcionan juntos. Hemos gastado mucho dinero en el sistema para mejorarlo, pero cuanto más dinero gastamos en UCIs o en la época terminal de los pacientes, pues, la verdad es que el impacto mayor se consigue cuando se está a nivel prehospitalario, despachadores, etcétera. Esto es mi primer mensaje, porque no son los últimos eslabones, sino los primeros, los que son, digamos, más eficaces. La verdad es que estoy muy orgulloso del Centro de Mando y Control o de Despacho, como lo llamamos, en Copenhague, porque este es el primer equipo de resucitación, es el equipo que ven aquí. Entonces, ¿qué sabemos sobre la supervivencia? Esto ya lo habrán visto, no ha cambiado durante 30 años. Aquí ven la disparidad entre países europeos en cuanto a las tasas de supervivencia, y en Dinamarca era así. En el 2001 en Dinamarca fue el primer año que tuvimos datos de parada cardíaca fuera del hospital, 20% era la supervivencia, y solamente cuando había alguien que prestaba asistencia, y sin ella solamente el 3%. ¿Qué se puede conseguir? Esto lo vamos a ver en este pequeño vídeo de 4 minutos, y a lo mejor podemos poner, por favor, pongan ya el vídeo para ver cómo funciona. Está comprimido en 4 minutos. Se ha comprimido en 4 minutos 10 años de trabajo. Por favor. Lo siento, no se puede traducir porque hay un eco enorme. No se puede. No nos llega bien el sonido. Cardiac arrest. On a daily basis, more than 10 Danes will in fact suffer from cardiac arrest. They may collapse on the street, at a workplace, or at home. And when this happens, a race against the clock begins. Para cada segundo sin RCP, las probabilidades de supervivencia disminuyen. Por esta razón, ahora el sonido es mejor. Es importante que todos sepamos hacer RCP si vemos a una persona que se desmaya por arresto cardíaco. Lo primero que hay que hacer, si se puede, llamar a urgencias 112. Lo siguiente, decir dónde estás, de manera que las ambulancias puedan llegar rápidamente. Una vez que se ha hecho esto, la operadora nos indicará exactamente en el 112 lo que podemos hacer, y así hablaremos con esa persona. No hace falta haber aprendido RCP. Aún así, haciendo lo que acabo de decir, pues se puede decir entre la vida y la muerte. Cuando una persona, recordemos, se desmaya por arresto cardíaco, esa persona ya está muerta, así que no puedes hacer nada mal. Pero sí que se puede aumentar sus probabilidades de supervivencia. De hecho, las probabilidades de sobrevivir a la parada cardíaca se multiplicarán por 4 veces. Y esto antes de que llegue la ambulancia. Dinamarca es un país pionero en cuanto a la reanimación, por ejemplo. Hay pasos en la legislación para que la RCP se enseñe en todos los colegios, en las escuelas. Entonces, los niños muy pronto en primaria aprenden lo importante que es la RCP. Y desde el 6º a 9º, todos los niños que siguen estos cursos pueden recibir certificación. Esto con el fin de que Dinamarca sea un lugar más seguro para vivir. Los niños de solo 12 años ya son suficientemente fuertes para hacer RCP, y cualquiera, incluido niños muy pequeños, saben cómo llamar pidiendo ayuda, cómo llamar a un adulto o marcar el 112. Dinamarca es el primer país en el mundo que tiene una página web donde se puede encontrar la localización de la DEA más cercana. Esto
Bueno, hay operadores en el 112 que da información al que llama para saber dónde está la DEA más cercana, dónde está en concreto. Es importante que las DEAs sean siempre accesibles porque la parada cardíaca puede tener lugar a cualquier hora, cualquier día de la semana. En Dinamarca nuestros servicios de urgencias están muy avanzados y en casi 7 de cada 10 casos siempre habrá una persona que habrá llegado antes de que llegue la ambulancia. Y aún así podemos mejorar más. Todos somos responsables de dar ayuda. No importa si eres mayor, pequeño, puedes hacer una diferencia. Por lo tanto, es muy importante que todo el mundo sepa que todo el mundo puede implicar una diferencia. Todo el mundo puede llamar al 112. Todo el mundo puede salvar una vida. Tú puedes salvar una vida. Thank you. This movie. Muchas gracias. Este vídeo se hizo para los daneses. De hecho, y luego hicimos que se tradujera al inglés y se utiliza en las escuelas y otros lugares para enseñar. Y allí vemos algunos de los elementos que explican cómo hemos llegado ahí. La primera publicación que hicimos fue en el 2013 en JAMA, y entonces lo que mostramos es que se podía aumentar la RCP de los transeúntes, de los testigos, de un 25 a un 45%, y también aumentaba la supervivencia en el hospital. Aquí podemos ver que el ROSC todavía mejora más las cosas, con una supervivencia de 30 días, más del doble o más del doble. Esto por la intervención de los testigos. Esto aumentó muchísimo en esa época por los programas escolares, porque además es obligatorio para sacar el carnet de conducir, por la notoriedad, concienciación de los ciudadanos, etcétera. Entonces, la intervención del que pasa por allí, del testigo, de los presentes, implica una diferencia. No es que los médicos no sirvan para nada, ni los hospitales, no. Es que los presentes, si pueden hacer algo durante 5 o 10 minutos, se puede salvar, y si no hace nada, pues a lo mejor ya llegamos demasiado tarde y no se puede hacer nada. Por eso es tan importante. Estas son algunas de las iniciativas que aparecen en la publicación de la JAMA, pero bueno, voy a dar más datos que han llegado después de esa publicación. Vemos que las tasas de los testigos han llegado a un 65%, pero solamente un tercio de ellos empiezan a hacer algo mientras llaman a urgencias. Y luego hay otros que empiezan a actuar porque se lo dice el dispatcher, el operador que contesta. Es decir, ese operador es el primer eslabón del equipo que dice a los transeúntes lo que pueden hacer con el RCP. Si se hace así, las probabilidades de supervivencia se duplican. Esto no es matemática ni estadística, son vidas. En el año 2001 y 2002 había 148 supervivientes, en el 2012 452 y en 2014 515 supervivientes, personas con nombres, con familias, y que supervivieron más de 30 días. Aquí, fijémonos, este es el ritmo desfibrilable, que ha aumentado todavía más, que es un 30%. Ahora es de un 40% más o menos, de manera que influye muchísimo. Si consideramos los puntos rojos que se refieren a los testigos, pues se refiere al uso de DEAs en lugares públicos, y se ha pasado de un 2% a un 12% de presencia de DEAs en lugares públicos, y que pueden utilizar los transeúntes, las personas que están ahí. Los datos Eureka muestran que estamos entre los países líderes en este tema. ¿Vuelven estas personas a trabajar? Los supervivientes. Esto es muy importante. Hemos dicho a los daneses que influyen con sus actuaciones, y algunos me preguntan, sí, pero si luego van a una residencia de ancianos o de rehabilitación y si después de la parada respiratoria se convierten en personas dependientes.
¿Y alguno vuelve a trabajar? Preguntaban. Pues sí, el 75% vuelven a trabajar. Y ese porcentaje ha aumentado, ha llegado a ser así en ese periodo al final. En el último periodo, de hecho, es mayor, es más del 75%. Y empezó de mucho más abajo. O sea que esto puede animar mucho a los que pueden salvar vidas. Esto es una publicación en el New England Journal of Medicine. Se refiere a las personas dependientes que están en residencias, son dependientes. En la página web, en el inicio, pueden ver esto. Estos son los resultados clave. Son las tasas de testigos que hacen algo. Han pasado del 66,7% al 80,6% de supervivencia. La desfibrilación ha pasado del 2,1 al 16,8%. En ese periodo, los daños cerebrales han disminuido. Y si el testigo hace un RCP o si encima tiene un DEA a mano, pues la verdad es que pues baja mucho la tasa de daños cerebrales. ¿Cómo hemos conseguido todo esto? Bueno, el vídeo ya lo he presentado. O sea, que teníamos una ambición, implicar a la comunidad, a los ciudadanos, a los presentes en un caso así. Tenemos muchísimos DEAs en Dinamarca y decimos, si hay un DEA dentro de una situación, pues también deberíamos ponerlos fuera de un edificio para poder utilizarlos en todo momento. Entonces, el centro de recepción de llamadas lo que hace es indicar, vaya a buscar un DEA donde esté, ya se lo devolveremos al propietario. Además, la notoriedad política y el apoyo político es importantísimo, pero no es la notoriedad pública la que lanzó esto, sino los datos, los medios de comunicación. Y los políticos lo que hicieron fue seguir lo demás. Espero que puedan hacer lo contrario en España, que los políticos sean los primeros. Pero, en fin, también está el apoyo de la Fundación Danesa. También ha sido muy importante. Luego, el videíto que hemos visto es muy importante. Y el vídeo que hemos visto antes. Esto es la cadena de supervivencia. Solamente quiero decir que esta es una parte muy importante de la cadena de supervivencia si queremos impactar mucho. Y esto se ilustra aquí. Esto es lo que yo llamo el primer equipo de resucitación, porque todos sabemos que hay equipos de resucitación en los hospitales, pero están los presentes, los testigos. Luego está la ambulancia, luego está el centro de recepción, o sea, operador, y como decía, los transeúntes que hacen el trabajo crítico. Recientemente hemos introducido esta aplicación para que donde se indica dónde está la DEA más cercana, cómo cogerla, pero hemos introducido la aplicación de Estocolmo para localizar la DEA más cercana, para localizar los centros de los operadores, los voluntarios, y simplemente dicen si quiere salvar una vida, firme, pero no hace falta nada más, por supuesto. Sería mucho mejor que todo el mundo hiciera un curso, ¿no?, con una certificación, pero no, simplemente uno puede apuntarse. Aunque no lo haya seguido el año pasado, hubo 6.000 personas que se prestaron como voluntarios, que han firmado esto hasta el pasado lunes. Luego, más otros 6.000 que teníamos antes, así que en total 12.000 en Copenhague únicamente. 12.000 personas no profesionales que quieren, me presto. Y la verdad es que esto fue gracias a que mostramos los datos de lo que se había conseguido en las últimas 3 semanas únicamente. Esto es la introducción de las nuevas tecnologías y la manera de activar a los ciudadanos para que ayuden. ¿Cómo podemos mejorar más? Aumentar la tasa de testigos o presentes que pueden usar la RCP. Bueno, en una ciudad como Copenhague pues es muy difícil conseguir más. Luego mejorar la calidad del uso de la RCP
por testigos, luego podemos divulgar más y utilizar las DEAs, utilizarlas más, ponerlas y enviarlas gratuitamente. Y luego estamos haciendo un proyecto antes en donde vamos a poner 100 DEAs en zonas residenciales, en zonas de alto riesgo, para ver si esto influye dentro de 3 años, en el periodo de 3 años en las zonas residenciales. Porque hay un porcentaje importante de paradas cardíacas que ocurren en las zonas residenciales y luego las soluciones llegarán antes de lo que habíamos pensado. Y Rudy ya ha dicho que vamos a usar un vídeo en el centro de despacho de centralización para ver el problema que está sucediendo. Bien, problemas en la aplicación. Bueno, tenemos todos los elementos y ustedes también los tienen. Se trata de combinarlos bien. Así que hemos triplicado la superficie en Dinamarca y hemos mejorado la calidad de vida de los supervivientes. Esto lo hemos hecho implicando a la comunidad y aumentando la tasa de uso de RCP por parte de los transeúntes. Es importante mencionar que los centros de dispatch y la interacción con los transeúntes es la clave para mejorar todavía más, incluida la tecnología inteligente. Y luego lo pueden hacer esto en España, como se ha escuchado. Luego, por supuesto, formamos parte de la Alianza de Resucitación Global y de la Academia de Resucitación en Dinamarca, que ofrece las herramientas para mejorar más. Queremos mejorar en un 50%, como los demás métodos anteriores. Tenemos que trabajar mucho, pero no es tan complicado. Se trata simplemente de utilizar los elementos que ya existen y combinarlos de la manera adecuada. Más información que pueden encontrar si es que tienen tiempo. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, doctor Lippert. Personalmente, estoy totalmente de acuerdo con la frase que ha dicho. Hace falta tener un sistema para salvar una vida. Y enhorabuena por esos 12.000 voluntarios que han conseguido con ese sistema global. Enhorabuena. Y gracias por haberlo presentado en este primer congreso. Unos minutos hemos conseguido recuperar algo de tiempo. Os vamos a explicar ahora la logística que vamos a seguir en la comida, pero antes, bien a los ponentes o bien a vosotros, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguno de los intervinientes? Sí, ahí a la derecha tenemos una mano. 2. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Bueno, soy enfermero militar. Actualmente estoy trabajando en Sevilla. Soy instructor en soporte vital avanzado y en soporte vital avanzado al trauma. Mi pregunta va dirigida al doctor Corral. Hervigio, buenas tardes. Yo sé que a lo mejor es una pregunta intrascendente, pero aunque estoy de acuerdo totalmente en lo del tiempo que has dicho de hacer la reanimación cardiopulmonar, que quien ha dicho lo de los 30 minutos, yo siempre pongo como ejemplo cuando una víctima sufre una electrocución o una fulguración eléctrica, que creo que es un ejemplo vivo de que hay que estar más tiempo. Pero lo que me ha confundido es cuando has comentado lo de los 2 minutos, porque yo le traslado eso a mis alumnos, ¿no? Porque eso sí está científicamente demostrado, que a partir de los 2 minutos la calidad de la RCP ya no se ha demostrado que no es buena. Entonces no me quiero ir de aquí pensando que lo que les he dicho, que por favor a los 2 minutos, si es posible, siempre les digo eso, si hay más de un reanimador, que se cambien. O sea, es decir, a los 8 ciclos de 32, si no tenéis un reloj, cambiaros. Y te pediría que me aclararas eso. Sí, bueno, obviamente tienes toda la razón del mundo. Yo no he dicho que haya que seguir dando masaje después de los 2 minutos, he dicho que hay que quitarle, dar el masaje antes de los 2 minutos. Nosotros lo que hemos visto siempre obviamente reanimamos con canometría, en algunos casos con oximetría y tal, hemos visto que hacen mal masaje
al llegar al minuto. Y les cambiamos cada minuto. O sea, no estoy diciendo, obviamente, después de 2 minutos, por supuesto, es un desastre. Pero es que antes de los 2 minutos ya empieza a disminuir la calidad del masaje. Yo creo que si hay en la escena gente para cambiarse, hay que cambiar antes. Sin duda, vamos, sin duda, porque la calidad del masaje es mejor, ¿no? Que no hay gente en la escena, pues tendremos que aguantar hasta los 2 minutos. Nos hemos estado chequeando todos con el QCPR y obviamente perdemos calidad enorme con el aparato ese, con el ETCO2, perdemos calidad a partir del minuto 30 segundos de forma importante. Por lo tanto, cuando chequeamos que estamos perdiendo calidad, ponemos otro. Entonces, tu opinión sería que en la siguiente reunión del ILCOR, del Consejo Europeo, cambiáramos ese tiempo. Yo, fíjate, todos estos tiempos que están hechos de una forma, pues un poco arbitraria, porque ¿por qué no son 2 minutos y no son 2 minutos 10? No se ha chequeado todo exactamente. Yo pienso que tenemos medios ahora para medir si lo estamos haciendo mal. Y me voy un poco más allá. No digo ni 2 minutos, ni 1,50, ni 1,30, ni 3, porque hay tíos que hacen 3 minutos sin desmelenarse, ¿no? sin despeinarse y lo hacen bien, ¿no? Tenemos unos dispositivos que nos dicen si estamos dando bien o mal masaje, porque no nos circunscribimos eso. Y obviamente si no tenemos nada, pues sigamos con los 2 minutos y ya está, que es lo que nos han dicho. Pero si tenemos un camnómetro, por Dios, si cuando bajan las cifras de canometría, además es que se ve claramente que bajan las cifras de canometría de uno que lo da mal o no que lo da bien, de repente pierde 5 puntos inmediatamente y le tienes que quitar a los 30 segundos. O sea que tenemos aparatos para monitorizar esa calidad de la RCP. Teníamos, yo creo que otra pregunta. Sí, buenos días. Soy Carlos Rodrigo, soy médico militar. Parece que nos hemos puesto de acuerdo ahora los militares. Yo trabajo en una unidad médica que se llama la UMAT de Zaragoza. Entonces, una pregunta para toda la mesa. Es referente, no sé si es ciencia ficción o no, referente a si se considera la mesa o los ponentes interesante el empleo de drones para enviar DEAs o DESAs a los puntos donde esté el paciente. Yes. Sí. Si me hubieras preguntado hace 2 años, habría dicho que eso es, ciencia ficción, sí. Pero luego hemos tenido un congreso en el que el mejor abstract era uno de un sueco que había utilizado drones para mandar los DEAs. Así que invitamos a ese grupo a volver a Copenhague este año para presentar los resultados que tienen, y desde entonces han tenido una publicación en el New England y yo creo que sí que es el camino. Hay muchas barreras pero creo que tendríamos que utilizar la tecnología inteligente. Y también en Suecia buscan también ahogados en el mar con estas técnicas, que es muy complicado si se hace con personas, pero si mandando un dron es muy eficaz. Así que tenemos que abrirnos a la nueva tecnología y el empleo de drones. Y veremos los estudios de los suecos, no sé qué veremos, pero esta nueva tecnología es parte de la solución. Una pregunta más. Izquierda. Vale, perdona. Disculpe. Bueno, primero felicitar congratulations to Dr. Lippel. Enhorabuena, Dr. Lippel. Y es increíble lo que tienen ustedes en sus países. Nos encantaría tener esto en España. Es fantástico. Ahora, a Hervigio. Me permita que te tutee, ¿no? Me ha sorprendido muchísimo lo que me has dicho o lo que nos has contado sobre los pacientes con ECMO que después de 1 hora han sido capaces de salir adelante y casi sin daño neurológico. Y me ha recordado una situación que tuvimos en Granada y que, si me permite, lo voy a contar porque genera como mucha impotencia, frustración, rabia. Tuvimos un paciente de 50 años en parada cardíaca en un pueblo de la periferia de Granada. Se detecta de la sala la inconsciencia, parecía que respiraba,
se envía la UBI del 061, llama a la coordinadora para ver si la respiración que había escuchado era agónica, porque se escuchaba un ronquido. Así fue. Se inició RCP telefónica, que la hizo una de las que estaban en la tienda. Llegó policía local, hizo RCP. Lamentablemente no había desfibrilador en esa unidad de policía, ojalá lo hubiera. Llegó la UBI del 061, desfibriló. El paciente lo conectó a ventilación mecánica. Después de haberlo desfibrilado varias veces, ya no era un ritmo desfibrilable. Se activó el código alfa, código al que llamamos de donación en asistolia. Se activó todo el protocolo. Eso consiste en que vamos con el cardiocompresor, que por otro lado no hemos tenido la oportunidad hoy de hablar de él, que qué mejor masaje que el que da el cardiocompresor, ¿no? No hace falta controlar los tiempos. Con el cardiocompresor y con esta ventilación mecánica ya se dejan de administrar drogas, una vez activado el código alfa ya no se administra adrenalina ni nada. Y sucedió algo sorprendente. A los 50 o 60 minutos se nos solicita desde el centro donde se lleva el código alfa, que es un solo hospital en Granada, traslado de ese paciente a la unidad de hemodinámica, porque pasándolo de su cardiocompresor, su Lucas, pasándolo a su Lucas, había pasado a un ritmo desfibrilable, fibriló, se le desfibriló y salió de la parada. Con lo cual, a la hora, había salido de la parada y se llevó a la sala de hemodinámica, en donde se constató que tenía un infarto muy extenso, creo que era una descendente anterior totalmente obstruida, y salió de esa situación. Entonces, no entiendo por qué, si está tan claro que en esos ritmos desfibrilables, los pacientes que te encuentran en fibrilación ventricular, que la gran mayoría lo que tiene es un infarto, ¿por qué no nos vamos directamente a la sala de hemodinámica? ¿Es realmente tan costoso eso? Y días después tuve yo el caso de otro paciente con 40 y tantos años que lo habían desfibrilado en un centro de salud. Continuamos nosotros, pasó a una fibrilación de grano fino, de ahí pasamos a asistolia, nos planteamos qué hacíamos, si se activaba código alfa o no. Finalmente hubo que activar el código alfa. El intensivista intentó hablar con hemodinámica para ver si, yendo en la UBI móvil reanimando con esta ventilación, nos íbamos a la sala, y al final eso no fue posible. ¿Realmente estamos tan lejos de que podamos ir a la sala de hemodinámica con este tipo de pacientes en los que se ve, como pasó con aquel alfa de 50 años que sale, y que si se abre la arteria tiene posibilidad de supervivencia? Y luego, por otro lado, qué suerte poder estar 2 médicos, 2 enfermeros, un técnico. Nosotros somos un médico, un enfermero y un técnico, y sacamos las cosas para adelante, ¿vale? Gracias. Gracias. Sí. Bueno, yo creo que un poco la historia que nos has contado así tan extensa se refiere un poco, dar la razón a lo que he comentado sobre que los tiempos de reanimación realmente pues no están bien ajustados, ¿no? Un paciente con ritmo desfibrilable como este y tal y cual, pues seguramente hay que darle más oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tú misma has comentado que después al conectarle al cardiocompresor, por cierto, iba a venir una persona a hablar sobre cardiocompresores, al final no ha podido venir, hubiera dado los estudios. El cardiocompresor no mejora en absoluto ni la calidad del mensaje ni la supervivencia. Hay estudios sobre ello ya hechos, ¿no? Esto entre paréntesis. Pero como comentarte sobre ese tema, creo que hay que darles más oportunidades, sobre todo en aquellas situaciones en las que tienen más posibilidades, como son los ritmos desfibrilables, y seguramente si a ese paciente se le hubiera hecho una analítica, pues te hubiera dado unos valores que te hubiera invitado a seguir con él, ¿no? Bueno, no te puedo decir más de eso. No. Vale. Creo que teníamos la última pregunta aquí y cerraríamos la mesa, que vamos un poquito tarde. Hola, buenas tardes. Soy Juan Valenciano, soy médico del SUMA 112 de Madrid. Yo quería preguntar, en nuestro caso, el 70 y pico % de las paradas son en domicilio. Aquí llevamos 2 días hablando de los DESAS o los DEAS en espacios públicos, y quería saber si nuestros compañeros europeos tienen alguna estrategia específica para el uso de las paradas o para el manejo de las paradas
en domicilios. Me refiero si hay alguna normativa que impida o permita que un particular pueda tener un DEA en su casa o una comunidad de vecinos, ¿no? Y por otro lado, una pequeña pregunta a Arvigio. Habláis de que la implantación de la hipotermia mejoró espectacularmente vuestras supervivencias. Entonces, mi pregunta es, si en el espacio de tiempo que tardáis en trasladar al paciente, que de vía pública de Madrid a un hospital pueden ser, no sé, calculo 8 o 10 minutos, ¿cuánto enfriáis a los pacientes para que sea significativamente vuestra aportación o vuestro procedimiento a la supervivencia de los pacientes? Gracias. Yes, please, Rudy. Okay. Cuanto a la pregunta sobre los DEAs en casa, no sé si hace falta una norma. Bueno, no, nosotros no necesitamos una norma. Cuando empezamos a introducir los DEAs, siempre era lo más tentador empezar con DEAs en el lugar público, una respuesta rápida, lo más fácil, pero lo que he presentado como el sistema que estamos utilizando, la idea está pensado para el uso residencial. No tenemos ninguna limitación para el uso de los DEAs y para que los respondedores que pueden entrar en casa. Sé que en Estados Unidos el sistema es bastante similar a lo que hemos descrito, solo se utiliza en lugares públicos debido a temas legales. Hay una preocupación que se pueda robar este equipo. Nosotros no necesitamos un reglamento, eso está, vamos, bienvenido, sería pues, estupendo. Así que no hay ninguna limitación a la hora de tener este equipo en casa. ¿Ahora? Como anécdota, comentar que hace un mes he puesto un desfibrilador en mi comunidad de vecinos. Conseguí que el presidente me lo comprara y no hemos tenido que hacer nada. He cogido y formado a la gente allí, de los vecinos que han querido, y ya tenemos un desfibrilador al alcance de todos. No pasa nada, en absoluto. He puesto un desfibrilador en la comunidad de vecinos para que todos lo tengamos. O sea, si te respondo con eso, con respecto a la comunidad. Después, sobre lo que has dicho, bueno, yo creo que no ganamos solamente 10 minutos, ¿no? Tú pones, y además tú lo conoces muy bien, los tiempos son muy largos, más largos de lo que quisiéramos en las transferencias, ¿no? Desde que recuperas al paciente, empiezas a ponerle en ese momento la hipotermia, que nosotros utilizamos parches locales de frío, cambiamos obviamente el método cuando el estudio nos recomendó que había que cambiar el método, ¿no? Llegas al hospital, te tardan en recibirte, llegas a la sala de urgencias, lo ven, etcétera, etcétera. Todas las pruebas que se hacen a partir de ese momento, si le llevas con hipotermia, se hacen con hipotermia. Si al paciente le llevas sin hipotermia, y nosotros lo tenemos obviamente porque lo chequeamos, al paciente se le pone la hipotermia en el hospital no menos de 2 horas después. Nunca se le hace hemodinamia con hipotermia. Por lo tanto, le estás ganando no seguramente 10, 15, 25 minutos, que sería lo que eso, le estás ganando de 2 a 2 horas y media. El paciente va con hipotermia a hacer todas las pruebas que tenga que hacer en el hospital. Esa es la diferencia que nos hizo que ese estudio que he comentado hubiera una diferencia significativa de supervivencia si se hacía antes o se hacía después, porque no le ganas 10 minutos, si fueran 10 minutos no merecería la pena, le ganas al menos 2 horas. Vale, pues muchas gracias a los participantes, a los ponentes, daros las gracias a estas horas, con lo cual, antes de que entremos en hipoglucemia, si me ponéis la siguiente diapositiva, por favor. Como os decía Ignacio ayer, medio minuto para explicaros la logística de este congreso en el que habéis visto que no tenemos un espacio para comer. Entonces, si os fijáis en vuestras tarjetas de acreditación, tenéis en la base un color azul o un color rojo. Entonces, lo que hemos pensado, vamos a volver a comer como hemos hecho en el desayuno. En esta ocasión, la comida, puesto que no tenemos espacio, la vamos a hacer en el gimnasio de las instalaciones del SAMUR, que está aquí enfrente. Los voluntarios van a acompañar a los 2 turnos. Lo primero que os diría es, como hemos acumulado 15 minutos de retraso, que pensábamos que íbamos a recuperar, los vamos a seguir posponiendo para el inicio de la sesión de esta tarde. ¿Por qué? Tenemos 2 espacios para comer. Como veis en la diapositiva, los que tenéis la franja azul,
os pedimos, no es una obligación, sino que somos mucha gente y en el gimnasio no cabemos todos. La comida se os entregará allí en unos pack, en unos picnic de nuevo, pero de la misma manera que os dividimos en estas dos franjas, insisto, vamos 15 minutos retrasados. Si me ponen la siguiente diapositiva, mientras ahora los que tenéis el color azul os acompañan al gimnasio a comer, en esta sala va a haber 2 talleres ofrecidos por los sponsors. Desde luego que la asistencia es voluntaria, de la misma manera que cuando acabéis de comer el primer turno podéis venir y habrá otros 2 talleres, hasta ya no las 4:30, sino las 5 menos cuarto, que empezaremos la siguiente mesa de la tarde post-resucitación. Venga, muchas gracias a todos por vuestra participación.